Bienvenido amante del misterio. Disfruta las historias de terror de la vida real contadas por personas que han sido atormentadas por entes oscuros. Comenzamos. Hola Dani, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, señor, bienvenido. ¿Qué le sucedió a usted? Dani, hablas con Mao, el estudiante de Cábala. Hace tiempo que me llamaba. Bueno, yo quiero hacer mi aporte sobre el debate que tuviste con el padre. Sí, adelante. Me pongo de tu lado porque pues ya antes yo te comentaba qué es lo que yo pienso, lo que estudio de Cábala. Y es que pues sí, realmente yo creo que las religiones tienden a desaparecer porque es que ya la humanidad ha evolucionado tanto que ya se han dado cuenta que la religión no sirve, ya no nos sirve porque es que por todos lados se le ven como los defectos, los errores, y no hay que ser ni siquiera ateo para uno darse cuenta de eso, ¿sí? Entonces yo por eso más bien creo que no existe ni salvación ni condenación, sino una evolución del alma en la cual cuando todos evolucionemos a séptima densidad, ahí nos reunimos otra vez con Dios, como yo te decía la otra vez. Y pues yo quisiera hacerte una invitación para que analices algo que yo he estado analizando en estos días, es por ejemplo que tú dices ahorita del video ese que la gente por allá en Alemania ladrando como perros. Sí. Eso, junto con esa tendencia que hasta ahora muy de moda de que la gente se ve transgénero y toda esa vaina, yo creo, no sé por qué, que en medio de todo eso, aunque pareciera involución del ser humano, yo que en eso hay algo de evolución, no sé cómo, pero ahí debe haber evolución porque pues en Cábala yo he aprendido que todas las verdades son reales. Es decir, si tu verdad es que tú te crees que eres un gato, en medio de todo hay algo de verdad porque el hermetismo, que pues es parte como de la cábala, dice que en toda verdad hay algo de mentira y en toda mentira hay algo de verdad. Entonces yo digo que esa gente que se cree animal o que se cambian de sexo o que tienen alguna verdad que a los demás les parezca muy loca, hay algo de verdad en eso que uno tiene que analizar porque pues todo eso es inspirado por el creador y nosotros somos creadores igual que Dios. Hola Dani, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, Muchas gracias. gracias por el espacio. Dani, te cuento, yo soy más como de tu tendencia, ¿sí? A mí nunca me ha pasado así algo que yo diga, pues pucha, me cagué el miedo. Y pues la verdad no quisiera verlo, ¿sí? A mí me pasaron 3 situaciones que yo digo, o sea, es extraño, muy extraño. Una, estando aquí en Estados Unidos, yo pues vivía en una casa y estaba una noche normal, a esta hora estábamos todos pues despiertos, y estaba yo acostado en mi cama y de un momento a otro la cama se movió durísimo, o sea, me movieron durísimo la cama. Sí. Yo lo primero que pensé fue, tembló, pero dije yo, no tembló. Y mis compañeros entraron a la habitación y dijeron, uy, ¿qué sonó? ¿Qué fue eso? Yo dije, ni idea. O sea, fue algo muy extraño que me pasó en ese momento. Otra historia que me sucedió hace como más de 10 años y es, digamos, donde como que toma fuerza la teoría del pulpo, lo del metaverso. Estábamos con mi mamá estaba en la cocina y yo estaba en el estudio y escuchamos cuando
como la voz de mi papá. Dijo, Chava. Mi papá le dice a mi mamá Chava, ¿sí? Y sonó así, Chava, pero así como una voz que como mi mamá salió de la cocina y yo salí también y dijimos como que, mi papá. Y yo rápido salí y dije, algo pasó. Pues no, gracias a Dios, pues lo llamé y no había pasado nada, pero se nos hizo, o sea, muy extraño. Mi papá estando lejos, no sé en dónde estaba, y escuchar la voz de él fue muy extraño. Entonces yo digo, de pronto ahí la teoría del pulpo del metaverso tenga pues cierta lógica. Y una última que me sucedió, pues con el tema de las huacas, yo estaba en la finca, en la casa pues, de mi tía en la finca. Allá se dice que cuando, pues en Semana Santa, que es cuando alumbra la huaca, entonces siempre sale un resplandor. Y yo estaba acostado, estábamos ya durmiendo, y por la ventana, o sea, se vio una luz, pero no era una luz como una linterna, sino era una luz que alumbraba directamente un punto. Una luz alumbra todo el cuarto, ¿no? Esa luz alumbra directamente un punto. Y era algo, o sea, realmente fue algo muy extraño, ¿sí? Muy, muy extraño. Y pues se dice que de pronto ahí había una huaca o algo por el estilo. Y ya, Dani, eso es así como lo que me ha pasado y la verdad no quisiera que me pasara nada extraordinario de lo que cuentan acá, realmente, sí. Sofi, ya puede encender su micrófono. Buenas noches. ¿Qué le sucedió a usted? Bienvenida al cartel paranormal de la Mega. Hola Dani, ¿cómo vas? Bien. Bueno, yo la verdad tengo varias historias. La verdad me parece muy chistoso porque hace muchísimo tiempo yo no escuchaba la Mega Paranormal y hoy que estaba trabajando dije, bueno, la voy a escuchar. No, y aparte que me daba muchísimo miedo, o sea, cada vez que la ponían yo salía corriendo porque me daba muchísimo miedo. Bueno, la primera es de que desde que soy muy, muy, muy chiquita, o sea, desde que tengo memoria, he sentido como muchísima cercanía a mi abuela ya fallecida. Quiero aclarar que mi abuela falleció sin haber sabido de mi existencia muchos años atrás y yo le decía a mi papá, papi, mi abuela me visita en las noches, pero no era como con un miedo como de ver un fantasma o más allá como de falta de información de que era un fantasma. Yo siempre le decía, papi, mi abuela y mi abuelo me visitan y se la pasan en mi cuarto y me hablan a mí, que yo no sé qué. Y poco a poco empecé a tener actitudes y como acciones que hacía mi abuelita, como el movimiento de las manos, de pronto frases que ella decía muchísimo. Y poco a poco como que se fueron adaptando muchísimo a mí y también aclarando también como las personas que de pronto son un poco más escépticas, que dicen como no, pues de pronto tú la viste en algunas fotos o de pronto escuchaste a tus papás hablando de ella. No, yo no, o sea, mi papá nunca hablaba de ella, nunca vi una foto de ella, pero realmente a pesar de que han pasado muchísimos años, ella sigue demasiado presente en mi vida. Y ya, o sea, como que yo siempre lo tuve como una anécdota más. Y hace años yo tuve una depresión demasiado fuerte y tenía sueños demasiado vívidos. O sea, los psicólogos dirán que a veces por tener ansiedad alta uno siente los sueños demasiado vívidos, pero
yo soñé de que mi abuela me recogía y me llevaba al cielo. O sea, como que ella sabía de que estaba demasiado mal y que me iba a ayudar. Bueno, esa es una. La verdad es que sí quisiera que de pronto, no sé, aquí en el chat de TikTok me dijeran como que será, porque realmente yo soy muy escéptica, pero es un tema demasiado heavy para mí. Y la otra historia es de que lo mismo que tú estabas diciendo de lo de los fantasmas organizados. Sí. A mí me tocó el más desorganizado, el más cochino. Nos desorganizaron toda la casa. Habíamos dejado dinero en los cuartos. Pensamos que se habían metido a robar, pero la verdad es que no. No todo, o sea, todo el dinero estaba completo, pero estaban los cuartos con la ropa afuera, la cama volteada, matas rotas. Y también han sentido muchísimo personas como presencias fuertes acá en la casa. Rasguñaron a un amigo mío Pero, en la pierna. ¿sigue usted viviendo en esa casa, Sofi? Claro, claro. Y Yo después, vivo desde esta casa como toda mi vida. pero venga, le hago una pregunta después de eso, de uno llegar a su casa y ver todo como si se hubieran metido los ladrones, así como usted dice, ¿instalaron de pronto alguna cámara? No, la verdad es que no, porque el conjunto es demasiado seguro. No, Y no, lo que te digo, pero digo una cámara en la casa o el apartamento para ver, precisamente, uno puede estar viendo en el seguro más, en el conjunto más seguro del mundo, pero si yo llego a mi apartamento y está patas arriba y no tengo un perro que pueda hacer eso. No, nosotros tenemos 3 Por eso, chambitas por, y por, ninguno por eso, ayudó, pero mi pregunta es, Sofi, ¿cómo uno es a pasar ese percance? es ¿Cómo? que como vimos que era una cantidad demasiado grande de la que teníamos en efectivo en la casa. Era el semestre, la cantidad del semestre de mi hermano, que era de medicina, o sea, era harto dinero en No, efectivo. a eso voy yo, no estoy hablando que sean ladrones, Todo. digo es la cámara de seguridad, Sofi, No. para uno mirar qué es lo que está pasando en la casa de uno. O sea, si uno, ahorita que es tan fácil tener una cámara de seguridad económica, sencilla, conectarla a la luz y ponerle una SD y punto final. Si uno llega a su casa y ve que todo está patas arriba y descarta que no sea un ladrón porque no se llevaron el dinero, aunque yo no descartaría que sea alguien que entró, muchas veces no están buscando lo que uno cree. Uno instala una cámara. Ahora bien, porque si usted dice que la mesa o la silla estaban patas, la cama estaba volteada. La cama Por estaba eso, volteada y el dinero por eso le estaba digo, debajo de la cama. por eso, y las materas rotas y todo eso, uno dice, ¿aquí se nos metió alguien? ¿O aquí está pasando algo? Y uno dice, bueno, ¿qué hacemos? Una cámara de seguridad, o sea, por eso me sorprende que le pasó eso. Y ustedes como, o sea, no, pues no pasó nada, no se llevaron nada. O sea, yo de Pues integrante de la familia digo, como compremos una cámara de 100.000 pesos, 80.000 pesos, qué sé yo, la ponemos a ver qué es lo que está haciendo esas vainas porque nos voltearon todo. Ya uno se da cuenta el día de mañana y dirá, oiga, vio, la cámara nos la cortaron, si es alguien que se está metiendo, no sabemos qué es lo que están buscando en este apartamento, o efectivamente mire el fantasma tirando la ropa para el cielo, volteando la cama. Para uno descartar, Sofía, yo siempre le inculco eso a mis oyentes. Uno tiene que descartar todo lo racional primero antes de pensar que es un fantasma, porque usted arrancó diciendo es un fantasma. ¿Y qué tal que es alguien que sí se metió a su casa? pues puede que sí, puede que no. La verdad es que de pronto
es más como por evitar como pensar en cosas más fuertes como un ladrón, como cosas así, de pronto a veces uno lo saca como no, fue un fantasma. Y Pero, más porque pero un también, fantasma que les ordene a uno toda la casa y le rompa las materias, voltee la cama, uno no, o sea, usted es muy pero valiente, mira que Sofi, y la felicito solo porque pasó, yo no viviría más ahí. ¿En serio? solo pasó una vez. Eh, de resto no, o sea, como que uno dice, bueno, de pronto habrá venido acá una persona como a ver, como a tantear o algo, pero pasó una vez, hace como por ahí, le pongo por ahí unos 4 años, 5 años, pasó y la verdad, lo que tú dices, primero dijimos como no, se metió un ladrón, busquen las cosas. Lo más extraño es que yo había dejado mi computador, todo estaba en su lugar, pero otras cosas estaban botadas, rotas. Y lo que te digo es que más allá, yo siempre intento ser muy racional, como tú dices, intentar ser racional con las cosas y decir, bueno, ¿qué está pasando? Porque pues de pronto no es un fantasma, ¿sí? Yo le tengo más miedo a la gente viva que a los No, fantasmas. no, yo no sé si al fantasma, porque no me ha pasado, pero, Sofi, en mi opinión, usted ahorita que pide opiniones en los chats de las cosas que le pasan, para mí fue alguien que se metió a su casa. Para mí eso no es un fantasma. Puede ser, Que sí, no se sí. llevó la plata, que no se llevó nada, quién sabe qué quería. Hay gente que le gusta sembrar pánico y miren que eso fue noticia hace poco en Estados Unidos. Hay grupos de personas que están generando, que les gusta el tema paranormal y están sembrando pánico a la gente haciéndole creer que existen fantasmas y cosas. ¿A qué me refiero? Generan golpes en las casas, desordenan casas, hacen cosas a escondidas de los dueños para traumarlos psicológicamente y hacerles creer que existen este tipo de cosas. Hay unos que están quemando pastos, haciendo formas como de extraterrestres, cantidad de cosas están haciendo, pero no se llevan nada, no van a... Entonces, usted, Sofi, con la historia que me cuenta, yo sí diría, se nos metió alguien. No sabemos qué estaba buscando o simplemente se metió un loco y desordenó todo y tiró todo Y patas arriba. de pronto, típico vecino que está Sí, medio válido. loquito, sí, sí, puede ser, pero más allá de ese día, eh, la casa se siente con una energía demasiado pesada. Hemos tenido personas que han salido rasguñadas de acá, con ardores en la pierna, todo, pero pues tienes toda la razón. A veces uno, como por intentar dar una buena historia, como para dar una buena historia en una comida, uno dice, no, fue un fantasma, fue un duende, Pero Sofi, fueron cosas pero la paranormales. invito a que, ya que usted dice que siguen pasando cosas, ponga una cámara, no pierde nada. No, qué miedo. Pero no porque da más miedo no saber qué está pasando. O sea, si usted dice que siguen pasando cosas, que a uno lo rasguñan, que usted se ha salido gente rasguñada. O sea, ¿qué tal yo hacerle visita a usted ahí en el sofá y de pronto, ay, me ardió la espalda y un rasguño ahí de unas garras? Pues miércoles. O sea, por eso yo, claro, da miedo, pero da más miedo el no saber si se me están metiendo un vecino loco o si es un fantasma. Una vez usted aclara y vea en la cámara el fantasma y vea su ropa volar por la sala, pues ya usted toma decisiones. Pero al dejarlo a la incertidumbre, va a estar yo estaría todavía más intranquilo porque digo, oiga, nos vamos de paseo, ¿qué tal que se meta el loco otra vez? ¿Qué tal que sea alguien que tenga llaves? ¿Qué tal que sea no sé quién? ¿Qué tal que sea el fantasma? Entonces,
yo sí digo, mejor uno saber qué está pasando y tomar cartas en el asunto. Pero No, y si hay algo, y si de verdad hay algo, no, me toca salir de esta casa corriendo. Eso, bueno, usted lo acaba de decir. Si yo me doy cuenta que mi ropa y mi cama me la está volteando un fantasma, ya de pronto entonces ya no me angustio ni con la vigilancia ni con la policía, sino digo, bueno, ¿en qué creo yo? ¿Qué vamos a hacer? Vamos donde el padre. Padre, venga para acá, mire este video, mire la cama volteándose sola, mire la ropa. Ah, ¿qué es esto? Hagamos un exorcismo, una liberación, una limpieza, o si usted cree en el chamán, en el parapsicólogo, o lo que usted dice. Simplemente me voy de esta casa. Me voy y como mucha gente ha hecho, la arriendo, la vendo por motivos de los que sea usted, y ya vende y sale de eso, y va y comprueba después viviendo en otra casa si el fantasma se fue detrás o se limpió de esa vaina. Pero si usted a esta altura, Sofi, desde hace 4 años que presenta esto, duerme sin saber qué pasa, rasguñan gente, me voltean la cama, pues Sofi, ya hoy en día afortunadamente tenemos tecnología para registrar y quedarnos un poco más tranquilos al saber qué pasa. Yo de usted no dormiría tranquilo acá pensando que es un vecino loco. Como usted dice, da más miedo el vivo. Y si a mí, yo llego a mi apartamento y está todo vuelto nada, lo primero es descartar lo real. ¿Qué tal que de verdad usted tenga un loco que tenga acceso a su apartamento, usted no sabe cómo? Y hace... Sí, hay historias en Estados Unidos de gente que les gusta vivir dentro de las casas, ¿no? No, y aquí seguramente también hay gente, hay gente loca, o hay gente que puede tener su llave, hay gente que, y simplemente, quién sabe, hace por 4 años lo hizo y no lo ha vuelto a hacer. Pero ahora, usted dice que hay gente que sale rasguñada de su casa, y no son los perritos o los animalitos que tiene. Entonces, sí están pasando cosas raras, Sofi, porque le creo lo que cuenta, pero ayúdese, porque está dejando toda la deriva. Al menos que duerma tranquila y le guste que la gente salga rasguñada y se divierta con lo como vive. Eso ya es otro cuento. Que uno diga, oiga, me encanta invitar a mis amigos y los rasguñan y salen muertos del susto. Eso es otro cuento y nos abren las llaves y me lo gozo, hermano. La vez pasada me botaron el televisor, me lo rompieron, pero qué divertido. Eso ya es cuento suyo. Pero si usted tiene la duda, aclárela. Sofi, le toca a usted convertirse en la detective de miércoles. ¿Qué me está pasando en mi casa? Porque ya no es solamente... Pues yo soy más bien hagamos una cosa, yo les envío todos los videos, les doy las contraseñas de las cámaras y ustedes me dicen, uy, si es un fantasma o no es un fantasma, porque yo no soy capaz de ver eso. ¿Qué tal que si me aparezca algo malo? Así sea una persona, fantasma, cualquier cosa, miedo, eso asusta un montón. Miedo ver una persona más que ojalá sea un fantasma, ojalá. Pero imagínese usted ver la cámara y ver unas personas que entran a su casa. No, sí, qué miedo. Qué miedo. Bueno. Ya me voy a poner a grabar por lo menos mi cuarto, a ver que nadie me quede mirando mientras duermo. Hágale, Sofi, por su bien y para que esté más tranquila. Muchas gracias. Vale, Dani, chao, cuídate. Chao, una feliz noche. Ahí está la historia de ella. ¿Ustedes qué harían en ese caso al llegar ustedes a su casa? Pulpo, ¿usted qué haría si llega a su apartamento? O se levanta y encuentra un sofá patas arriba. Un sofá, un solo sofá que usted diga, ¿y este sofá quién lo volteó? Señorita Daniela, buenas noches, bienvenida al Cartel Paranormal. Ya puede activar su micrófono, ya voy a ir a la línea telefónica. ¿Qué le sucedió a usted? Hola, buenas noches, Dani. Buenas, cuéntenos, Dani. Bueno, estaba ahorita pues escuchando sobre lo que decías de los fantasmas ordenados y pues quería comentar que hace aproximadamente 6 años, cuando pues antes de pandemia falleció mi señora madre
Y mira que ella era una persona muy ordenada, o sea, era muy estricta con el tema del orden. Y resulta y pasa que un tiempo, pues, como no estábamos estudiando ni nada de esa cuestión, tenía unas medias del colegio, pues que habíamos lavado y habían quedado ahí extendidas porque pues ya no estábamos yendo a estudiar ni nada de esas cosas. Entonces, un día, pues, eran como las 11, yo me acuerdo que pues me quedé dormida y toda la cuestión, y empecé a tener un sueño pues extraño. No recuerdo mucho de qué era, pero en un momento ella escucho la voz de ella regañándome muy feo y diciéndome que no, que bajara esas medidas, que las doblara, que las organizara. Entonces yo quedé como, pues sí, o sea, no entendía por qué. Y bueno, y me decía como si, me preguntaba que cuánto tiempo llevaban las medidas ahí. Y pues yo le dije que no, que pues llevaban como 2, 3 días. Y me decía, no, no sea mentirosa, que no sé qué, necesito que las baje, las baje y las baje. A eso como en la mañana me desperté y una vez fui o sea, a bajar las medias del tendedero y pues me quedó como mucho esa situación de que cuando va a pasar algo, no sé por qué siempre sueño con ella y me da como indicios de lo que puede suceder, pero nunca entiendo como en realidad qué es lo que me quiere hacer entender, ¿sí? Entonces, pues será más que todo como eso. Buenas noches. Señor, bienvenido. ¿Qué le sucedió a usted? Habla Enrique Valencia de Cali. Desde Cali, amigo, cuéntenos. Hermano, ya mucho tiempo tratando de comunicarme. Un placer. Para tocar el tema del padre de ahora, que llamó hace un rato. Sí, ¿qué pasó? Quisiera pues dar mi humilde opinión, ¿no? Adelante. Respecto a lo que pasa con la religión. Pues yo toda la vida fui una persona criada en la religión, más que todo en la religión católica, cristiana y esas cosas, ¿no? Pero poco a poco he ido pues como tú dices, o sea, uno no traga entero, ¿no? Entonces he ido como indagando sobre eso y me hago muchas preguntas, me hago las mismas preguntas que te haces tú. Sí, me identifico mucho con tu postura. Sí. Pienso que estábamos como engañados, ¿sí me entiendes? Siento que hemos estado como engañados, hemos estado como metidos en una burbuja de lo que es la religión y de lo que la historia y la Biblia siempre nos ha contado, de ese Dios misericordioso, de ese Dios lleno de amor, pero todo ese amor es como para la otra vida, no es para esta, ¿sí? Ok, entonces, sí. siempre me he hecho esas preguntas, si Dios es tan lleno de amor, si es todo bondad y todo omnipotente y omnipresente, ¿por qué se permiten tantas cosas, no? Si supuestamente nosotros somos hechos a la imagen y semejanza de Él, como tú decías, como un ser tan perfecto va a dar un hijo tan imperfecto como Garavito, por poner un ejemplo, en contexto, ¿cierto? O sea, como que son pequeñas cosas que no tienen sentido. Y la mayoría de las personas que son creyentes o cristianos o pastores, cuando uno les habla como de eso, como que siempre no tienen un argumento contundente para contestarte lo que, o sea, con una respuesta contundente, por qué Dios permite todas esas cosas que pasan en el mundo, ¿sí me entiende? Lo que decía el padre ahora, que decía que no, que porque los errores del padre lo pagan unas cosas, unas incoherencias, ¿sí me entiendes? No tienen sentido.
Otra cosa que siempre me he preguntado, ¿qué papel juega Judas en la historia? Si supuestamente ese era el plan de Dios y Judas era el actor principal de ese plan, porque si Judas, Dios le dio el papel que él tenía que entregar a Jesús para morir. Sí, sí, señor. Lo que nos cuenta es la historia, ¿cierto? Y otra cosa, ¿por qué Dios permite que Adán peque y prefiere matar a su único hijo y no perdonar a Eva? Si es un Dios lleno de amor y de perdón y de comprensión, donde Dios perdone a Eva, nosotros no morimos, no tuviéramos el pecado que llaman ellos en la religión. ¿No era más fácil perdonar a Eva que matar a Jesús? Bueno, yo solamente los escucho en repeticiones porque en realidad pues no me da tiempo escucharlos porque a mí me toca acostarme, es porque estoy en descanso, me toca acostarme a las 5 de la tarde para poderme levantar a las 2 de la mañana, ¿sí o no? Ok. Pero lo que yo escucho que de pronto yo trabajo en el Amazonas, trabajo en una mina ya hace 14 años y todo lo que dicen es verdad. Las brujas sí existen y pucha, yo puedo decir una grosería acá. ¿Cuál? Malparidas hijueputas, en serio, no lo dejan dormir a uno. Cuando uno va a entrar a un resguardo indígena donde están las minas, los propios de los resguardos, los indígenas, le ponen a uno un seguro para que uno pueda trabajar. Obviamente, como esa cosa que es que la chachamadre, yo no sé qué, esas cosas, más o menos así, ¿cierto? La Pachamama. Exacto, eso es así, pero bueno, lo que yo le dije a usted que me subiera para contarle no es una historia, sino es lo que estoy viviendo. Mi papá abuelo me dijo, venga negro, él me decía a mí, guagua, creo que me va a morir, por favor, me pida descanso para que llegue pues a Medellín, ¿sí o no? Para yo despedirme, yo, venga, no joda. No, en serio, ok, bueno. Dani, bueno, el 18 de julio se murió, ¿sí o no? Él iba a cumplir 97 años, tenía 96 y la mamá de él todavía está viva. Tiene 122 años. 122 años, ¿está viva? 122 años está viva. Él es español. Bueno, en realidad, pues para mí fue muy duro, ¿sí o no? Porque solamente esperar sabiendo que él tiene, o sea, mi abuela, son 14 hijos, solamente se han muerto 2, que solamente me estuviera esperando a mí, pues para mí fue muy duro porque obviamente toda la vida yo viví con él. Cuando yo llegué a Medellín el 18 de julio, me llamó una tía que le dije, yo venga, marica, viaje a Medellín para que lo den en el hospital y todo,
porque en realidad yo mido 1,90 y mi abuelo medía 1,96. Era muy alto. Para que pueda ayudar y todo. Usted sabe, chicos, ustedes saben que en los hospitales siempre tiene que haber un acompañante, ¿sí o no? Sí. Pero para él, Dani, para que le cambiaran el pañal y todo, no, tenía que ser 3, 4 enfermeros. Entonces yo les decía, ya, contraten la gente que sea, pero háganlo de una. Dani, bueno, esperó que yo llegara para que para que él se muriera, para llegar a la casa. Bueno, se murió muy duro y todo. No sabía que él quería que lo cremaran y todas esas cosas. Pero cuando él se estaba muriendo, él me dijo, guagua, yo no quiero que usted nunca me deje solo. Y yo, pero marica, ¿cómo así? Si a mí me creman con una cucharadita de mis cenizas y la guarda. Pues en mi inocencia, yo lo hice, ¿sí o no? Mi abuelo es gitano, pero es de los gitanos malucos. Y yo lo hice. Y yo le decía, hey, Cucho, pero ¿para qué? Háganlo. Dani, si les voy a contar esto, el perro mío se llama Satanás. Amigo, no tape el micrófono, porfa, chef. Dani, el perro mío se llama Satanás, así como usted tiene un muñeco allá en su casa, eso no tiene nada que ver, ¿sí o no? No, son muñecos. El perro mío ya no es capaz de pasar de la habitación mía hacia la sala, porque en la mitad está la habitación del viejo. Él ya no es capaz. Y yo decía, pues yo este perro, ¿qué le pasa, sí o no? También escuché lo que voy a decir, me pareció a mí algo como real, que uno soñar y en el sueño soñar con otra cosa. Dani, yo soñé ayer con el viejo sentado en mi cama, que en realidad él nunca hacía eso, de entrar a la habitación de uno. O sea, para ponerle un poco de orden a la historia, chef, o sea, muere, usted guarda cenizas y cree que a raíz de eso, tanto en la habitación de esa casa como en sueños y todo, usted de pronto él se está manifestando. Sí, pero sí es eso. O sea, yo en la ignorancia mía, o sea, las cenizas... ¿Y dónde tiene las cenizas? La cucharadita que saque, sí. ¿Dónde las la tiene? Tengo por ahí, en el garaje. En el garaje de esa misma casa. De mi casa. ¿Y por qué Pero pronto yo no sabía que no se podía guardar eso? ¿Y por qué de pronto no lleva las cenizas a un lugar bonito, algo que le gustara? No, o sea, las cenizas en serio, pues cuando murió, es que Dani, es que ya cuando la gente muere no es como antes, ¿sí o no? Ya eso se muere, lo entierran y ya fue. Él se murió el 18, el 19 lo cremaron, ya nos pasaron el 20, la cajita, pues, sí me entiende, con las cenizas. Por eso no, pero usted cogió un poquito de ceniza, me refiero a esa ceniza que usted tiene, a ese poquito que usted cogió, ¿por qué no lo lleva a un lugar
saca eso de su casa, le hace una oración en un lugar bonito y de pronto calma todo eso que está sintiendo y viviendo en esa casa. Dani, porque yo no sé hablar catalán, parce. ¿Y qué tiene que ver el catalán? Porque él me dijo, cuando me vaya a esparcir la cucharadita, tenés que orar en catalán. O sea, mi abuelo era malo, parce. Bueno, En verdad era malo. Malo en el sentido de que, pues no mataba gente ni nada de esas cosas, pero era gitano malo. Pues chef, yo buscaría de usted la manera de esparcir las cenizas, hacerle una oración. Yo creo que en el más allá no hay lenguaje que afecte o importe. O si es catalán, pues tratar de averiguar una oración en catalán y hacerla para que ponga en orden otra vez y calme su actividad paranormal y Satanás, que es el perrito, ya pueda pasear por la casa. Bueno, ahí traté de organizar la historia porque eran como 4 en una, donde empezó con un madrazo, una bruja, una mina, Satanás, el viejo, la señora de 122 años que aún vive. Pero bueno, ahí le di orden un poco a la historia. Le agradezco mucho por compartirla. Sí, buenas noches. Buenas noches, bienvenido, señor. ¿Qué le sucedió a usted? ¿Cómo están? Y bueno, mi historia viene desde el año 82, 83. ¿Qué pasó? Tenía yo como unos 7, 8 años. ¿Sabes qué hago en ese tiempo? Se reunía mucho la familia así en torno en la casa y pues ya tarde de la noche mis papás se sentaban con mi abuelo, mis otros tíos. Nos sentábamos en la esquina, había una barda que la casa al lado era más alta y pues ahí nos sentamos y eso y jugamos entre los primos. Entonces aquellas cosas que ya por ahí tipo 10, 11 de la noche, pues ellos todavía sentados echando charla y tomando aire. Eso fue en la ciudad de Cúcuta. Y de aquellas cosas que uno le dan ganas como de orinar. Entonces a mí me daba miedo ir a la casa donde yo vivía, pero que era al lado de mi abuela, porque ahí habían 3 casas, una había un tío, en otra había mi abuela con otros tíos y en la otra vivíamos mi papá, mi mamá y mi persona. Entonces se me hacía más fácil ir a donde mi abuela. Y resulta que yo siempre lo que entraba, el baño de mi abuela era lejos y había una mata de mango. Pero no, todo el mundo decía que en la mata de mango, se podían hablar mis tíos y eso, que aparecía alguien ahí, que se veía una figura arriba, pero yo ni pendiente. Pero sí, antes de entrar al baño, yo veía un señor alto, de sombrero negro, como ustedes le han venido hablando, casos de la persona de sombrero negro y que vestido de negro, pero el señor no era la cara, era blanca. Entonces, a mí no me causaba terror, sino pues curiosidad, y yo hablaba con él. Entonces venía mucho lo que era la cuestión, como él me daba unos números. Me daba que el 518, el 311 y el 0970. Lo recuerdo como si fuera, bueno, lo recuerdo ahorita tanto porque ya voy a llegar a la parte de la historia. Entonces él me decía que 3 números eran vida o eran esto. Cuando él me dijera 3 números, era algo de vida o algo de fortuna o una buena noticia. Y que cuando eran 4 números, esto era algo fatídico o algo de muerte. Entonces, y yo me privaba, pero yo no sentía, o sea, ahí pasaban lapsos de tiempo y cuando mis papás me iban a buscar, yo estaba tirado como quien dice
al frente del baño. Y ellos me decían que qué pasa, y yo ni idea. Y volví, pasaban 2, 3 semanas, otra vez me iba yo para el baño, volví a hablar con él y volví a quedar privado. Pero yo digo yo, entre mis lazos de que quedaba privado, era cuando yo hablaba con él, o que él me decía las cosas. Entonces yo lo creía como un amigo imaginario, un amigo, una persona que había ahí normal. Para mí pues era normal, no me daba miedo. Sí. Pero ya vino después mi mamá y eso, y mi papá, que porque yo sabes que iba a mi abuela, yo quedaba ahí privado. Entonces ellos una vez me dicen que ellos me siguieron, y que yo tan pronto llegué al borde de donde quedaba el baño de mi abuela, ¡pum!, yo me caía al piso y ahí quedaba. Pero para mí pasaba mucho tiempo, yo duraba hablando con ese señor como si fueran horas. Y él me explicaba mucho de los números. Entonces, ya pasó un tiempo que yo no volví, o sea, ya yo crecí, mi papá y mi mamá nos cambiamos de casa y pues me alejé. Entonces ya vienen, o sea, tomo yo los números esos que yo le digo, como los 3 que él me dice, Sí. como de vida. Entonces ya viene el nacimiento de la hija mía, que fue en marzo del 2011. O sea, como el 311 de los números que él me decía. Pero nunca identificaba yo, o sea, se me olvidó eso lo del Señor. Se me olvidó eso de que ni le volví a comentar a nadie, ya empecé a trabajar, pendiente de mi familia, a viajar y todo eso. Después viene el nacimiento del hijo mío, que es en mayo del 2018. Vuelve otra vez y no pasa nada. Después vienen los otros 4 números, que es la muerte de mi mamá. Mi mamá se muere el año pasado en septiembre y tenía 70 años. O sea, 0970 eran los tres números que él me dijo a mí cuando yo estaba pequeño. Entonces, a partir del año pasado, yo ya he notado que esto, o sea, esos números. Entonces, hasta ahora he caído en cuenta. ¿Por qué caí en cuenta? Porque mi esposa yo estoy en Nariño, en Ipiales, especialmente en Ipiales. Sí. Y mi esposa está otra vez embarazada y vuelve y se pone como enferma. Entonces la suegra llega y me dice, no, tenemos que llevarla donde un señor que allá él es curandero, sobandero, no sé qué broma. Entonces yo agarré en el carro y nos fuimos. Llegamos allá donde el señor, se baja mi suegra y eso, y digo, no, yo espero acá. Entonces yo quedo afuera esperando, me fumo un cigarrillo mientras que ella entra. Cuando ellas salen, resulta que el señor viene esto y me dice, yo a usted lo conozco, y yo lo miro a él y se me vuelve el tipo de ese año, del año 82, 83, se me viene a la mente. El señor está igual vestido de saco con su camisa de fondo blanca, un sombrero oscuro también, no sé si era café, gris, negro, y se me vino a la mente ese señor que yo vi en el año 82, 83, que era mi amigo imaginario. Yo llegué y me dice, yo a usted lo conozco.
y usted tiene una cosa que su mamá tiene guardada, que era un señor. O sea, él me dice unas cosas donde primera vez en mi vida yo he visto a ese hombre o he tratado con él. Entonces él me dice muchas cosas sobre mi mamá y mía, de mi infancia, donde yo no, o sea, yo quedé fue como condorito, flojo. Entonces quedó la suegra y mi esposa quedaron así como en shock también. Yo me volví, pero quedé con la curiosidad. Después ellas volvieron, el señor le dijo que tenía que ir tres días. Tenía que sobarla, no sé qué broma ella, hacerle unas cosas. Y al otro día fuimos, igual yo me quedé afuera, ellas entraron, salimos, el señor me saludó. Ya el tercer día me dice que entre el escaparate que mi mamá tenía, que ahí había una cosa que era muy importante para él. Entonces yo le digo, uy, hermano, pero es que me tengo que ir hasta Cúcuta, a donde está mi mamá, y pues sí, yo en estos días tengo que ir porque tengo que organizar las cosas de la habitación de mi mamá y todo eso, sacar todo eso con mis hijos. ¿Y en qué terminó todo, amigo? Bueno, todo termina en que resulta que el número del teléfono del señor, del curandero, es 311-518. ¿Y ese número es para qué? No, yo no lo estoy dando, sino yo estoy haciendo la comparación de la numerología y de lo que yo viví en ese tiempo con supuestamente ese espanto. O sea, como ustedes han venido hablando, también personas que han venido hablando de la persona negra, alta, de sombrero, capa, negro. O sea, eso me pasó a mí con esa persona. Hoy en día, pues, como le digo yo, ese número da 311, que es la fecha de nacimiento de la hija mía. El 518, que es el número del nacimiento. Y todo el número, entonces todo ese número que le estaban dando eran fechas puntuales, un código, como quien dice, el más allá para todo esto. Pues bueno, ahí está la historia de nuestro amigo. Buenas noches, Dani. Tengo varias historias. Se le oye mal, Santos. Tiene algo ahí en su micrófono, algo haciéndole como un corto. Aló, ¿me escuchan? ¿Tiene un mano libre, tal vez? Sí, correcto. ¿Me desconecto? Sí, por favor. Buenas noches. Eso, ahora sí no tiene el ruidito. Buenas noches, Santos. ¿Qué historia de las tantas que tiene nos quiere compartir? Bueno, primero las brujas confirmó pues que no existen en total para decir que las he visto, aunque uno ve animales como pájaros, como chulos grandes, ¿cierto? Pero sí las he sentido, escuchar, se me han, o sea, a lo largo de la historia de mi vida he tenido muchas, como quien dice, cosas paranormales referentes con las brujas. Desde bebé, desde que tenía meses de nacido, que me cuenta mi madre que una bruja llegó a mi casa, intentó llevarme y para adelante, pues, hasta el punto de que, por decirlo así, estoy en mi pieza con mi esposa y llega mi cuñado tipo de la mañana asustado diciéndome, escuchen a esa bruja que no hace de noche, sino chillar. Nosotros no escucharla, a nosotros estar en nosotros, uno no la escucha. Pero se mete uno en la película, o sea, se pone uno a prestar atención y llega uno al punto de, como quien dice, la psicosis, pero no es psicosis porque realmente si es alguien, o sea,
si es alguien al otro lado de la ventana, al otro lado de la puerta, si es alguien pues gritando, chillando, si es alguien, o sea, ya sea un espíritu, un espanto, pero si es alguien. Por experiencias vividas sé que sí existen, o sea, por decirlo así, no las he podido palpar, tocar, pero sí las he sentido, las he escuchado. Otro momento, póngale 15 años, 14 años, llega al techo, 3 de la mañana. Eso sí, una anécdota que no me acuerdo muy bien cómo era un salmo. A mí me dice, lea este salmo que para que le vaya bien. Era un niño. Y me puse y lo leí con mis 3 hermanos mayores. Estábamos solos en la casa cuando leímos el salmo y de un momento a otro nos disgustamos. Pusimos a pelear entre los 3 hermanos, niños. Cada uno se buscó una pieza, el otro para la sala y la otra cama de la pieza. Usted no me lo va a creer, como a las 2 de la mañana cayó un espanto, una aguja. Rasguñaron el techo, a tumbarnos al techo, porque simplemente tiraba al techo. Entonces, en ese momento que cae en cuenta uno que estábamos discutiendo entre niños, como quien dice, y nos asustan a tipo 2 de la mañana, nos hacen juntarnos los 3 y ahí se a leer nuevamente la Biblia, como quien dice, para uno tratar de adivinar, como quien dice, lo que está pasando. Al otro día me subí al techo y efectivamente veo las garras de dedos marcadas en el tejado del zinc de la casa, ya que era negro y quedó marcado las garras. Bueno, eso por un lado de las brujas. Quiero confirmar pues que sí hay, o sea, sí existen en este mundo. Como te digo, confirmo que no las he podido palpar, Dios me libre. Pero bueno, eso por ese ladito. Y por otro lado, en mi vida casualmente también conocí los caminos del espiritismo. Hábleme fuerte, un poquito más, Santos, le agradezco. En mi vida, a lo largo de mi vida también he conocido los caminos del espiritismo. Entonces, por ende, conozco, o pues me han pasado muchas cosas, sobran pues cosas que me han pasado en la vida respecto a cosas paranormales. Tanto así como llegar a ser banquero, quiere decir pues el banquero es aquel que ayuda al cajón a que reciba el espíritu, ¿cierto? Entonces, por ese lado, pues llegué a trabajar como banquero y pues llegué a conocer mucho lo que es la religión del espiritismo, más que todo. Muy bien, Santos. Es que se le va y le viene el sonido y así es muy difícil entenderle. Hola, el de la línea no quiso hablar. Voy con Miguel. Miguel, buenas noches. Ya puede encender su micrófono. Bienvenido. Buenas noches, Dani. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo me le ha ido a usted? Bien, gracias a Dios, hermano. ¿Qué le pasó a usted? Viejo, pues le voy a contar una historia que me pasó cuando tenía aproximadamente 12 años. Pues mi familia siempre ha sido muy unida y en Semana Santa nos íbamos a fincas. En esa ocasión nos fuimos para una finca en Alcalá, eso es en el norte del valle. La finca se llamaba Villa Daniela, lo recuerdo mucho, lo recuerdo muy bien. Y resulta que llegó la noche y yo tenía ganas de orinar. Resulta que habían 2 baños en la finca, pero estaban ocupados. La finca tenía como una separación de un alambrado y en la parte posterior de la finca había una zona como de piscicultura donde criaban peces y estaba el sembrado, que sembraban pues sus vegetales, sus verduras, no sé qué sembrarían allá. Pues yo me pasé a ese lado para orinar
y resulta que la montaña bajaba y por el otro lado como que subía una colina. Resulta, hermano, que yo veo un niño que brilla, un niño brillando, un niño dorado que brillaba y que me llamaba, que me hacía señas de que fuera. Hermano, yo me asusté, yo arranqué a correr, salí corriendo de allá y pues le comento a mi mamá, le comentó a mi familia, pues no me creyeron. Y al otro día le comentó al dueño de la finca, pues hablando, y el señor me dice que era una huaca, que al parecer era una huaca, que la huaca supuestamente me había escogido a mí, no sé qué tan cierto es porque yo de esos temas no tengo conocimiento, y que tocaba echarle saliva al dedo pulgar derecho y hacerle una cruz en la frente, creo que fue lo que me dijo ese señor, para poder liberar la huaca. Pero pues hermano, no sé qué tan cierto será eso, y esa fue la historia que me pasó a mí. Sí, muy buenas noches, Dani. Ante todo, pues, es re difícil la comunicación y pues felicitarlos por ese programa tan chimba. Gracias. La verdad, pues, cada 15 días, cada mes me cambian el turno y tengo la oportunidad de trabajar hasta un mes de noche y es cuando los escucho realmente. Muy amable, señor. Quisiera comentarles algo muy particular y es que hay veces llaman a algunas personas, empiezan a contar sus historias y por alguna extraña razón se me ponen los pelos de punta sin saber ni siquiera de qué trata la historia. Y otras veces es un poco aburrida. Pero bueno, puntualmente voy a contarle dos historias. Una le pasó a mi mamá y la otra me pasó a mí, así muy rápidamente. Hace muchos años, pues mi mamita trabajó muchos años en casas de familia, humildemente, haciendo el aseo, ¿no? Sí. Pues resulta que esa gente tiene muchas mañas y en medio de esas mañas tiene pues sus brujos, ¿no? Lo que llaman el brujo de cabecera, que ya ni siquiera van ellos a visitarlo, sino el brujo va a la casa. Ok. Pues resulta que pues ellos tenían una señora que les hacía los trabajos y pues había muerto el hermano del patrón, que es lo que me acuerdo. Entonces, como ellos eran muy devotos y muy apegados a esas cosas, ellos querían saber qué había pasado con el man y si podían hacer algo por el man. Entonces llamaron a la bruja. Y pues mamita, como es cristiana, pues ella no cree en esas cosas. Entonces se cogieron los cuatro de los brazos, dice mi mamá. O sea, los dos patrones, la bruja y mi mamá, y la bruja bajó la cabeza y volvió y la levantó en un segundo porque dijo, hay una persona que no cree. Pues claro, mi mamita no creía. La sacaron del ritual. Entonces dice que la sacaron de la habitación y cerraron la puerta, pero no la cerraron bien y ella se quedó, como dicen por ahí, mirando por el borde de la puerta, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, se cogieron ellos de las manos. Dice mi mamá que cerraron las cortinas. Sí. El caso fue que la bruja, dicho por mi mamá, empezó a temblar como si tuviera una convulsión y cambió la voz y habló como hombre. Y cambió la mirada y habló como con mal genio y habló diciendo que con la voz del muerto, digámoslo así. Y el vivo le preguntaba que cómo estaba y le contestó de mal genio así que pues cómo quería que estuviera, o sea, como diciendo pues muerto, ¿no? Lo segundo fue que le preguntó que qué podían hacer por él, que si quería una misa o qué podían hacer por él. Y el muerto le dijo que no podían hacer nada por él, que porque había un muro muy grande y que no permitía pasar nada podía pasar de aquí para allá ni nada de allá para acá. Y pues esa fue la historia de mi mamita, ¿no? Ok. La segunda historia, sí, esa me pasó a mí puntualmente, porque es que resulta que yo tuve una pareja que ella pues era una mala persona en todo el sentido de la palabra, era delincuente, había tenido problemas con la justicia, vendía sustancias, no es una mala persona en todo el sentido de la palabra. Y cuando pues a ella la mataron, ¿no?
Cuando después de que ella la mataron ocurrieron muchos sucesos paranormales, pero como tal la historia es que un día normal, más bien una noche, yo estaba pues durmiendo en mi pieza, en mi habitación, y pues yo tuve una parálisis del sueño. Y pues a mí me ha pasado varias veces realmente, pero esa particularmente me inundó por completo el miedo. Fue algo muy diferente a las otras veces. Fue terrible, realmente terrible. Duró muy poco, pero fue terrible. Fue tanto la psicosis que yo me levanté de mi cama. Y pues mi casa es muy pequeña, pero pues digamos que había una pieza a la parte de afuera y había una pieza a la parte del fondo. Y yo estaba en la pieza, mi pieza era la del fondo. Y mi mamá estaba en la pieza de afuera. Mi mamá, como le digo, es cristiana. Ella estaba como las 10 de la noche, estaba leyendo la Biblia y todo. Entonces yo salí del miedo y fui y la saludé y le dije algo. Pero ella me respondió lo que yo le dije y ella notó mi cara. Las mamás lo conocen a uno. Y ella me dijo que notaba que yo no había salido a decirle eso, que qué había pasado. Y yo, no, todo bien. Voy a acostarme. Y desde la pieza de mi mamá miré mi pieza y Dani, sentí tanto miedo como si me fuera a morir, que realmente, ¿sabe qué? Me dio tanto miedo que me puse a llorar. Yo, un hombre ya de 27 años, y me puse a llorar del miedo. Dije, no, es que me acabaron de asustar y tengo mucho miedo y no puedo dormir en mi pieza, no me siento bien. Entonces, como todas las mamitas, me ofreció protección y me dijo, mija, pues esté acá conmigo. Sí. Entonces, bueno, normal, yo me acosté con ella, me sentí mejor. Ella es cristiana y se puso a orar por mí. Yo me dormí, Dani, yo sentí paz y tranquilidad. Okay. Y me dormí. Resulta que como a la media hora, bueno, no sé cuánto tiempo ha pasado, pero yo me desperté y lo que me despertó fue mi mamá. Pero mi mamá estaba dormida, pero estaba teniendo pesadillas y se estaba revolcando. Ay. Y se estaba quejando mucho. Y yo pues tenía también como sentí algo de miedo y pues yo qué hice, pues yo la desperté. Y ella me dijo, uy, mijo, no, que estaba teniendo un mal sueño, no sé qué, pero bueno, ya normal, digamos durmiendo. Bueno, hasta ahí bien. A los días me enteré que ella le contó a mi hermano, le contó lo que me había pasado. Le contó que yo me pasé para la cama de ella y le contó que se puso a orar por mí. Después de que yo me dormí, ella se durmió orando por mí y empezó a soñar que estaba por allá lavando en la casa de nosotros, allá ahí en el lavadero, encima del lavadero hay una teja blanca, como un hueco, digámoslo así. Sí. Y que ella soñó que entró un espíritu y la estaba jalando de las patas a ella y se la estaba llevando, y nosotros ahí encima del lavadero hay como unas varillas, o sea, no hay cuerdas para colgar la ropa, sino unas varillas. Y ella dice que se cogía de esas varillas y ya estaba como el cuento, con las patas arriba ya jalándola, como si la fueran a llevar. Y en ese momento yo la desperté. Y como el cuento, pues ella le dijo a mi hermano que sí, efectivamente esa noche algo o alguien me estaba atacando. Y pues se lo atribuimos a la muchacha a la que le hablé al principio, porque como le digo, pues ocurrieron muchos sucesos paranormales. Bueno, pues mi hermano, primero gracias por su sintonía, como usted dice, cuando tiene el turno y le toca. Hola, ¿cómo están? Bien. Bueno, la historia es la siguiente. Ayer habían ustedes contado una historia de hospital. Yo hoy les voy a dar mi historia de hospital, como digo yo. Ok. Yo soy enfermera desde hace 23 años y pues los primeros trabajos que tuve fue en hospitales. Hace por lo menos unos 20 años es esta historia. Un día cualquiera, yo estaba de turno, yo en ese entonces trabajaba en el sector de ginecología, en partos. El hospital estaba, digamos que la sala de maternidad estaba sola.
no teníamos a nadie y éramos 3 enfermeras. Entonces a 2 de ellas las mandaron para urgencias y a mí me dejaron en sala de partos cuidando. Una de mis compañeras, una de las chicas que estaba conmigo ese día, se quedó en la sala de recibo y pues yo me fui para otra sala que estaba al fondo. Resulta que esta chica, pues en medio de la madrugada, porque era ya la madrugada, cuenta, tiempo después fue que nos vinimos a dar cuenta de lo que ella decía, porque ella nos contó. Esta chica ve un niño en una de las escaleras que da hacia la sala de ginecología. En la sala de hospital tiene 3 entradas, una que da desde el primer piso hacia ginecología y otra que viene de las salas. Resulta que esta chica vio este niño y lo vio como una persona común y corriente. Ve el niño y se va hasta donde él y le preguntó que qué hacía allí. Y el niño le contestó que estaba buscando a la mamá. Y entonces le señaló hacia la sala de urgencias, que estábamos en el 2º piso y la sala de urgencia quedaba en el primer piso, pero era en el 2º piso, pero la sala de urgencias quedaba en el primero y quedaba lejos. O sea, había que caminar casi media cuadra para llegar a urgencias. Ella tomó al niño de la mano, porque ella cuenta que ella tomó al niño de la mano y se lo llevó para urgencias a buscar a la mamá. Ella bajó con el niño de la mano, caminó todo el recorrido, que siempre es largo porque hay que pasar varios, como te digo, varios pisos, todo el cuento. Caminó, pasó por laboratorio con el niño supuestamente cogido de la mano, porque ella dice que sentía que lo tenía llevado de la mano. Llegó a urgencias, llegó a sala de críticos y cuando fue a entrar a sala de críticos, estaban en un paro, o sea, estaban en lo que en salud se conoce como un código azul, ¿sí? Estaban reanimando una persona. Ella entró y se paró justo enfrente de la persona a la que estaban reanimando, ¿sí? Sí. Pues obviamente los compañeros estaban haciendo sus labores, sus maniobras, digámoslo así. Ella cuenta pues que cuando llegó y miró a la persona que estaban reanimando, era el niño que ella llevaba de la mano. Era el niñito que ella llevaba de la mano. Ella, pues se cuenta, y los compañeros mismos de la sala contaban, que ella empezó a gritar desesperada y que gritaba que ella lo llevaba de la mano y que ella lo llevaba de la mano. El niño murió ahí, ¿sí? El niño murió ahí en esa sala, pero el desespero de ella ya se privó. Bueno, todo el cuento. Cuando ella despertó, ella cuenta allí, ella salió corriendo, ya no terminó turno, nos dejó el turno tirado, salió de la sala, llamó a los familiares, bueno, fue terrible. Cuenta después de que ella dice que el peladito le habló, ¿sí me entiendes? O sea, que ella en todo momento lo sintió y cuando entró a la sala, que ella se paró frente a él que estaban reanimando,
ella lo dejó de sentir en la mano. El niño, como te digo, murió ahí y la pobre pelada, pues no, nunca más volvió a trabajar como enfermera. Ella se retiró porque, como te digo, porque la conozco, sé que cambió de carrera. Ahorita trabaja en algo que tiene que ver con bancos o no sé qué, pero esa fue una de las historias pues que te tengo. Pues fuerte, y le agradezco por haberla compartido la noche de este. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Perfecto, adelante. Bueno, yo como tal tengo dos historias, pero son cortas. Una se basa en la otra. La primera sería que, pues, mi abuela se murió al momento de ella partir. Yo, después del entierro, pues, después del cementerio y todo eso, mi abuela, pues yo la dejé ahí descansar, listo. Resulta y pasa que yo a los días me enfermé, demasiado, me enfermé mucho. Por donde yo vivo, yo soy de Río Sucio, Caldas, existen médicos tradicionales, lo cual mi mamá me llevó a una médica tradicional, al cual me dijo, me vio muy mal, no era yo capaz de caminar, yo era muy enferma. Cuando me llevó, yo fui con mi mamá, ella me hizo todo el proceso, me hizo de todo, mejor dicho. Al momento hubo una parte en que puso la mano en mi frente y hizo como una expulsión, tipo así. Y después de que ella terminó, dijo que el espíritu de mi abuela había quedado conmigo, que tenía que hacerle como un tipo de ofrenda para que ella me dejara en paz y descansara en paz. Listo. Después de eso, me prohibió ir a los cementerios y a eventos así de muertos, de funerarias y todo eso, porque yo tengo un tipo de don de que percibo los espíritus, las energías negativas, y que se me pueden como tal apegar los espíritus a mí y hacerme daño. En ese momento vivo yo en Manizales. Esta es la segunda historia. Yo tenía un exnovio al cual le gustaba mucho ir al tambo, no sé si han escuchado cómo tal el tambo, al cual hacen carreras de moto y todo eso. Yo bajé con él una vez y en ese momento mataron a un señor. En ese preciso momento nosotros bajamos y en la otra calle estaba el señor recogiendo el cuerpo obviamente. Cuando volvimos a subir, después de que ya lo habían recogido, llegamos a dormir, todo normal. Empecé a sentirte que me estaban oprimiendo mucho el pecho. Ahí empecé a respirar mal, no podía respirar bien. Como dormía con él no sentía nada. Después me empezaron a jalar hacia afuera. O sea, como tal, a tirarme de la cama. Después me jalaron tan duro que me levanté llorando, al cual mi pareja me preguntó qué pasó. Y yo dije, él me está persiguiendo, él quiere algo. Yo sabía perfectamente que era el espíritu de la persona que habían matado. Entonces, él tenía agua bendita, la verdad no sé de dónde la sacó. Él dijo, la voy a buscar. Entonces,
al momento de irla a buscar, no la encontraba. A pesar de que íbamos en un apartamento pequeño, no la encontraba, no la encontraba. Cuando la encontró, él me dijo, sentí que algo me pasó porque se me erizaron todos los pies, todo, o sea, se me erizó los pies, las manos, se me erizó todo. Y sintió como si la persona se le hubiera pasado, o sea, como cuando el espíritu pasa dentro del cuerpo, por decirlo así, o sea, hace frío. Me queda un minutico, Brenda. Listo. Después de eso, él como que me dio eso, de hecho, por toda la casa y ahí pude yo descansar. O sea, como tal, son pequeños. El tambo es lo de Manizales, saliente de Manizales. Ok. Eran los que están preguntando.